Don José. Bueno, Fernando, solo hay un plan en la vida. Usted nace, usted crece, usted se desarrolla, usted se reproduce si quiere o no, y muere. Y chao, pescado. Nadie es eterno. Hacerle compañía. Oiga, hablando del Gorgas, no solamente en estas enfermedades que usted mencionó, sino el Gorgas hizo profundos estudios sobre el Chagas. Sobre, por ejemplo, la leishmaniasis. El doctor Johnson, un norteamericano que trabaja, que fue director, era un hombre científico igual que el doctor Galindo. Mi hermano Roberto Blandón trabajó en el Gorgas. Ellos hacían todos estos ensayos, pero el doctor Johnson era un hombre él se puso Chagas para saber cómo se daban los síntomas. Wow. Leishmaniasis, todo. Él se hacía de todo. Y se iba a ver monos y se trepaba arriba de los árboles con el doctor Galindo y se tomaba una botella de whisky viendo todo lo que estaba pasando mientras capturaban. Eso es trabajo. Un recuerdo histórico y político. Una de las personalidades que tuvo que ser atendida en el Gorgas, adivine quién fue. ¿Quién? Felipe González. Cuando en un viaje por el famoso caso de la coloradilla. Se llenó de coloradillas y entonces inmediatamente habría que llevarlo para los expertos nuestros. Estaban en el Gorgas, fue examinado, tengo que sacarle las coloradillas una por una, examinarle y hacerle análisis permanente para ver qué tipo de infección podría dejarle. Así que Felipe González Márquez es testigo del paso histórico de ese Instituto Conmemorativo Gorgas, al que yo le siento un gran respeto y cariño. Hablemos de COVID panameño, don Fernando. El MINSA ayer nos informó, y si nos ayuda, ahí está la gráfica, 333.755 positivos. Nosotros teníamos proyectado 338.000, pero la que vale es la cifra real. Recuerde, usted puede asumir que de esa cantidad, por lo menos tenemos 4 veces más de casos positivos en el país, que no han sido detectados. Hubo ayer 504 casos nuevos positivos, hubo solo 4.113 pruebas realizadas, una positividad de 12,3%. Esta es una variable que vamos a tenerla allí porque es la más preocupante de todas. Ahí está la curva indicando que vamos a la baja en términos de casos positivos. En términos de casos absolutos y en términos positivos estamos en una oscilación que nos debe llamar a preocupación. Páseme la siguiente lámina. Cuando hablamos de allí, ahí están los casos activos. Tenemos apenas 12.000 casos activos, 12.035. Los casos clínicamente recuperados, 94,7%. Wow. Una de las más altas. Tenemos una mortalidad alta con respecto al mundo, sí. Pero tenemos una de las recuperaciones más altas con respecto al mundo, sí. Ahí está indicando la curva con claridad, que en una proyección polinómica vamos a la baja. Yo puedo predecir que bajo las actuales circunstancias seguiremos a la baja en cuanto a casos activos. La letalidad en Panamá se mantiene en 1,7, sin embargo la letalidad en las personas mayores de 60 años se mantiene en 9,07. La próxima gráfica, Noemí, por favor. Ahí está. Esta es otra gráfica interesante e importante porque la razón de las medidas de mitigación es esa curva que usted ve ahí. Ahí está la cantidad de pacientes en sala que ha bajado a 1.184. Observe la curva, cómo ha venido. ¿Se acuerda, Fernando, cuando estábamos subiendo vertiginosamente y teníamos la alarma? Bueno, ahora estamos en una situación diferente, positiva. Estamos a la baja. A la baja en términos del uso de camas, lo que libera un poco el sistema sanitario panameño. Pero ¿por qué parece en los informes que da diariamente el Ministerio de Salud que la ocupación se mantiene casi muy similar a cuando estaba el número tope de no ha bajado sustancialmente. ¿Sí? Sí, mira, nosotros en cama tenemos, hospitalizados en cama, en sala tenemos 1.184. Ya vamos a tener 2.600. Pero en la UCI. En el cuidados intensivos tenemos 210. Recuerde que la gente de 60 años que tiene otras enfermedades y que llega tarde al hospital, entonces entra directamente con falta de respiración, entra a una unidad de cuidados intensivos. Pero tenemos disponibles unidades de cuidados intensivos, sí tenemos, porque el sistema ha perdido la presión que le puso toda la apertura. Sí. Ahora, en esta nueva apertura, tenemos que tener cuidado qué va a pasar en las próximas 2 semanas. Pásame la siguiente curva. Sobre todo que viene de la escuela, ¿no? Y mal que bien va a haber movilizaciones de muchachos. Ahí está.
Estas son los muertos. Ayer hubo 17 muertos. Fíjese que la curva está indicando que en materia de mortalidad, aunque vamos más lento, estamos bajando. Y la última, que es la curva que nos debe preocupar, Noemí, la última curva, ahí está. La curva esa curva es la curva de positividad. Observe lo siguiente. Ayer teníamos 7,5%, hoy tenemos 12,3%. Tenemos 5 puntos porcentuales de diferencia en positividad. Esta fluctuación, aunque la tendencia sigue a la baja, porque la tendencia no la determina una o dos, mire la cantidad de muestras que hay ahí, sigue a la baja, esta fluctuación es a la que tenemos que prestarle atención. Y fíjese que con menos pruebas tenemos más porcentaje de positividad. Aquellos que siempre decían, bueno, es que porque hicimos muchas pruebas la positividad subió. No. Aquí tenemos menos pruebas y tenemos más positividad que ayer. Eso es lo que está indicando es que el virus está ahí. Sí. ¿Que le es más difícil contaminarnos? Sí, porque tenemos más gente en las calles con cierto nivel de inmunicidad. Estamos vacunando, muy poca gente, pero estamos vacunando. Cada vez que nosotros quitamos gente al virus, estamos dejándolo sin reproducción. Usted mantenga las medidas de mitigación, que esta guerra no ha terminado. El que le diga lo contrario. Es interesante ver el caso centroamericano, porque así como Panamá tiene 12.000 casos activos, Costa Rica hoy amanece con 31.164. Y el caso más grave, obviamente, Honduras, con 95.033 casos activos. Bueno, y esto ahora cuando la gente mira esto, nadie hace comparaciones. Sí. Lo bien que le... Yo estoy, porque este es un problema global y hay que resolverlo para todos los países, no se resuelve para nadie. Sí, porque... También. Ok, yo quisiera tocarle rápidamente otro tema. El tema que está en debate y alguien lo quiere llevar por un lado y debe estar enfocado por el lado correcto. La primera cosa que usted debe saber que para resolver un problema, lo primero que uno tiene que conocer el problema. El problema de los albergues, ¿ese es el problema? No, esa es la consecuencia de un problema. El problema del maltrato infantil es un problema complejo y no nace en los albergues. El problema nace en los hogares de nuestros niños y particularmente de nuestros niños pobres y no concentrados solo allí. Hay hogares de gente rica en que los niños y niñas sufren maltratos. Pero el maltrato del hambre, el maltrato de la vida difícil de los niños, el trabajo infantil, la pornografía, en fin, todas esas cosas no están tratadas en los albergues. Los albergues son un paso final. ¿Cuándo llega un niño a un albergue? Cuando ha sido sacado de un hogar maltratado para meterlo entonces en una institución que no es pública. En su mayoría en Panamá solo hay una institución pública. El resto son ONG. ¿Usted ha visto a los influencers hablar de quiénes son los dueños de la ONG? No. Entonces, yo creo que sí hay que tratar el problema. Yo creo que tenemos que mirarlo, pero no solamente en los albergues, que es relativamente fácil resolverlo. Tomemos la medida del caso, cerremos lo que tenemos que cerrar, decidamos si lo queremos estatales o son ONG, quién lo va a vigilar, pongámosle el personal técnico, pero eso no resuelve el problema del maltrato infantil en Panamá. Mire, ¿usted recuerda en México, Fernando, aquel cura, ¿cómo que se llamaba? Marcel Macié. Marcel Macié, de la... Legionarios de Cristo. ¿Usted recuerda la cantidad de niños abusados sexualmente? El abuso sexual en los niños y el abuso en los niños, el maltrato infantil, tiene múltiples facetas. Y cuando un niño llega a esta casa y no hay supervisión adecuada y no hay personal técnico adecuado, y hay un grupo de gente que quiere, estos son la mayoría ONGs privadas, que yo creo que hay que investigarlas. Y coincido con el presidente Cortizo, que ayer habló por televisión con la compañía de su esposa Yasmín, en la que él planteó, hombre, que el CENIAF y el MIDE se conviertan en querellantes. Bueno, el MIDE va ya a las 8 de la mañana. Se va ¿Y eso qué hace? Bueno, vamos a hacer una investigación para ver este problema. Pero esto es una parte del problema. Y entonces inmediatamente sale la gente, bueno, es que él no votó a nadie. Y fíjese lo que le quiero decir con esto. Yo creo que hay que hacer la investigación y hay que castigar al que hay que castigar. Pero hay que hacer la investigación. Lo que pasa es que algunos sectores están acostumbrados
a que sea el presidente el que inicie los procesos judiciales. El presidente de la República no tapa eso en este país. La democracia y la Constitución no le permite eso a él. Él no puede ser juez y parte, voy a votar a este porque está investigado. No, no, él tiene que presumir la inocencia de sus funcionarios ante una acusación. Y si hay evidencias claras, entonces tomar las decisiones. Si él políticamente hay alguien que cometió un error o cometió, entonces ella lo quiere votar, eso es otra cosa, lo puede hacer. Pero él no puede salir de condenando a nadie. Y creo que lo hizo bien ayer. ¿Por qué? Porque la actuación del Ejecutivo en la justicia constituye un elemento de persecución que se utilizó mucho en la administración Varela. Sí. Y lo ha utilizado mucho en las administraciones de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de Perú. El lawfare, el uso de la justicia como arma política para destruir. Y aquí se hacían toda clase de expedientes. Entonces, yo estoy en contra de eso. Creo que la diputada Kaira Harding hizo una explicación ante la entrevista que le hacía José Luis, muy clara. Hay una investigación que hizo la Comisión de la Asamblea Nacional, está en manos del procurador. El presidente le solicita a sus miembros del Ejecutivo que presenten y se conviertan en querellantes y se abra la investigación. Hasta ahí es la mano del Ejecutivo, hasta ahí la mano del Legislativo. Pero el Legislativo tiene que ahora mirar que Panamá carece de una legislación, como yo lo planteo, integral para ver este problema. Pero también nosotros tenemos que castigar, no solo al funcionario que resulte por omisión responsable de esto, sino también castigar a las ONG que convierten esto en un negocio de maltrato. Porque lo que usted se está viendo allí, que se asombra usted de todo eso, es un asombro, lo que llamaba Buñuel el discreto encanto de la pequeña burguesía. Un discreto encanto para sonrojarse frente al dolor ajeno cuando dicen verlo. No se sonrojen, actuemos. El problema del maltrato infantil está generalizado en el país. Es la cultura que tenemos nosotros. O si no, mire lo que hacen los canales de televisión presentando espectáculos que no son actos para niños, actos sexuales en tiempo real que los niños ven televisión. O influencers cuya vida personal es exactamente lo contrario de la moral que quieren pretender. Andan promoviendo la moral en calzoncillo. Entonces tenemos que elevar el debate. Concuerdo con la diputada Harding, concuerdo con que este es un momento importante, pero no usemos esto para atizar los intereses políticos de unos cuantos. Usemos para ver el problema fundamental. Yo le puedo mencionar, si usted se va a la provincia de Chiriquí, allá estaban protestando, ¿por qué no vamos y protestamos por el abuso infantil a los niños campesinos y a los niños indígenas? ¿Por qué no vamos y protestamos por la carencia de alimentos de los niños que son duramente castigados por el hambre? O cuando los obligamos a ver cosas y hacer cosas en el campo, en donde los padres, cuando beben alcohol, abusan de sus propios hijos. ¿O usted cree que eso no existe? O cuando nuestras niñas quedan embarazadas de 10, 12, 13, 14, 15 años y no hay nadie condenado. De eso es que tenemos que no sonrojarnos, no usar la moral de Tartufo. De Molière. ¿Te acuerdas que hay el libro de Molière? De Molière. La moral de Tartufo, lees ese libro. Yo cuando veo esos caracteres de gente... Bueno, es una obra de teatro, está en YouTube, la obra completa. Sí, mira, miren, esa es la moral de los tartufos. A los que pretenden mirar las pocas cosas malas sin ir al centro del problema. Usted no ve que hay gente que cree que dando limosnas resuelve el problema de los pobres. No, es la solidaridad. Es realmente abrazar la causa de los niños de verdad. Y yo estoy aquí, con Fernando, nosotros promovemos la protección integral de los niños. Yo quiero discutir el tema de la educación sexual de nuestros niños. Porque aquí hay un poco de gente, de esa pequeña burguesía, que se molesta
o de las iglesias que se molestan porque nuestros niños reciban educación sexual. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a protegerse. La mejor forma de protegerse es estar educado, saber qué es. Ella es dueña, él es dueño de su cuerpo y él tiene el derecho a decir que no y ese no se tiene que respetar. Pero nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos taquillar y golpear al quien consideramos nuestro adversario políticamente. No creo que ninguno de ellos se haya caracterizado, salvo algunas excepciones, ¿no?, de gente que sí son militantes de los derechos humanos. Pero estos no son militantes de ninguno de los derechos humanos. Ellos no están por los pobres. Ellos están por taquillar, por buscar like, por hacer bulla para entonces mantener altiva y después van a hacer balances entre trago y trago. Esos son ellos. Nosotros debemos asumir la dirección de este problema con un compromiso. Este es el caso de los niños. Yo les puedo hablar. ¿Y qué pasó con los adultos mayores? Usted se ha preguntado de los nuevos pobres que estamos creando con los jubilados. ¿Usted se ha preguntado de eso? ¿Usted se ha preguntado el dolor de una mujer campesina de edad que tiene que seguir trabajando, aunque le duela el alma, a sembrar el frijolito o el arroz y no come? ¿Usted se ha preguntado de eso? ¿Usted se ha preguntado del dolor de los campesinos y productores agropecuarios nuestros que hoy están endeudados hasta el tuétano? ¿Usted se ha preguntado de eso? O la solidaridad, el hueco que ha dejado toda esta pandemia en la educación de nuestros niños. ¿O usted se ha preguntado la suerte de las 5.000, 7.000, 8.000, no sé cuántos miles de niñas nuestras embarazadas prematuramente que no están ni fisiológica ni mentalmente preparadas para la maternidad y que van a entrar al círculo de la pobreza en forma infinita? Usted se ha preguntado los niveles de prejuicios que tenemos nosotros frente a nuestros niños discapacitados, o los prejuicios que tenemos, por ejemplo, frente a los niños autistas, que los catalogamos como cosas, y eso no es ni siquiera enfermedad. ¿Cuántos niños autistas, cuántas personas autistas han sido personas talentosas? Entonces nosotros tenemos una sociedad que nos estamos quejando, protegiendo a alguien. Yo quisiera que ellos hablaran quiénes son las ONG que están en todo este desparate. Y que el Procurador General de la Nación entienda la urgencia del país, porque él tiene que hacer la investigación. Pero ninguno, ni los medios, ni nadie está llamado a condenar. Esto tiene que llevarse un proceso, porque lo abortan. Le aseguro que pasada 1 o 2 semanas, ellos van a cambiar el tema y volverán a este tema cuando le convenga. Nosotros debemos quedarnos en este tema. ¿Por qué? ¿De dónde nace la explotación de estos niños? Del sistema. Entonces ellos no quieren cambiar el sistema. Nosotros debemos cambiar el sistema. ¿Usted? ¿Para qué? Para que nuestros niños tengan la felicidad que se merece. Pero para hacer la felicidad que se merece, tenemos que hacer una patria más justa, una patria más equitativa, una patria más solidaria, una patria más educada. Nuestros niños y niñas sepan cuáles son sus derechos y quitar a todos estos oscurantistas, ¿no?, que se la tiran de santurrones y que no quieren que nuestros niños se eduquen. Este es el resultado de esa falta de educación. Así es.